Bienvenidos todos nuevamente a este nuevo podcast del Net from Chile. Hoy día tenemos una invitada internacional chilena que está recorriendo Europa. Bueno, también algunas veces viaja acá a América, a Estados Unidos. No sé cuándo fue la última vez que viajaste a Chile, quizás eso se lo podemos preguntar, pero bienvenido, Caro Rossi. ¿Cómo estás? Hola, bueno, gracias por la invitación, estoy bien, estoy haciendo este podcast desde Lisboa, Portugal. Sí, bueno, viajando por Europa. La última que... No, estuve en Chile ahora, estuve en Chile, estuve un mes y medio, estuve todo marzo hasta mitad de abril, así que Ah, qué estuve hace muy poco bacán. en Chile, sí, sí. ¿Cómo te tocó el clima allá? Bien, no, súper rico. Aproveché de ir tenía dos matrimonios, de una de mis mejores amigas y de una prima. Así que fue muy familiar, me junté mucho con mis amigos y además aprovechamos de hacer otras cosas que vamos a hablar, yo creo acá, que tiene que ver con lo de la propuesta chilena del Congreso Global de World Summit Awards. Así que hicimos una visita a Puerto Vara, Frutillar, ahí vamos a Sí, hablar de que entrete eso. Estaba leyendo justamente en tu Twitter y vamos a hablar de eso seguro. Y qué bacán que hayas podido ir a Chile. ¿Hace cuánto no ibas para allá? ¿O vas regularmente? Voy una vez al año. Trato de ir siempre una vez al año. Sí, así que Bacán, había ido justo un año antes. Había ido en abril del 2022. Sí, del 2022. bacán. Estoy Bueno, pensando en qué mes estamos. Ni siquiera puedo todavía puede pensar. falta acostumbrarse, sí. El 2022, Eh, sí. Bueno, los amigos siempre son una buena instancia para visitar y especialmente matrimonio. Bueno, Sí. Caro, para dar un poco de contexto, nosotros nos conocemos hace bastante tiempo en toda esta era Startup Chile, startups en general, eventos 9.5 después, ¿cierto? Un poco más a la 7, 8 años atrás, así que... eh, pero yo te conozco, pero los que están escuchándonos no. Entonces, yo estoy aquí leyendo un poco tu largo lista, tenemos una larga lista aquí de empresas, de iniciativas que tú has trabajado. Me gustaría empezar con una pequeña bio tuya, si tú te puedes presentar y dar un poco de exposure de esta lista. Ujú. O sea, yo creo que más de lo que sale en la lista de cosas que realmente he hecho, no, que puedo mencionarlas, pero ya. Yo creo que lo fundamental es que yo partí emprendiendo desde los 21 años. Mi primer emprendimiento fue en la universidad, que fue un marketplace para diseñadores que no me funcionó, me fue mal. Ya, después hice mi segundo emprendimiento en la universidad porque quería seguir emprendiendo. Y ahí me fue un poquito mejor y levanté $3.000 y gané el Social Venture Challenge de la Universidad de Harvard. Estamos hablando del año 2009. Ya, y era una red una red que conectaba ONG existente en América Latina. Entonces era como un poco ligado a lo digital, pero en verdad igual no. Para alguien que no escucha este podcast probablemente son TI, seco. Bueno, yo no. Yo estudié periodismo, me dediqué después a hacer mucha estrategia en comunicaciones y lo que es más desarrollo de negocio y de redes internacionales, pero no en la parte, no hago código. Así que esa es parte un poco de mi ser. Pero creo que como que el punto fundamental como del salto viene de dos maneras. Uno, que partí súper chica, partí a los 21, yo tengo 36, al mismo decir, tengo 36 años hoy día. Y lo único que he hecho es trabajar con startup o para startup o con mi mismo startup toda mi vida. Entonces, cuando alguien me pregunta, ya, pero ¿qué haces? Porque está en todos lados, hace muchas cosas. Sí, efectivamente, me muevo geográficamente en distintas partes. He trabajado con una serie de organizaciones como mentora. Cuando digo trabajado, porque efectivamente me pagan, porque apoyo a los emprendedores que están en ese programa. Pero al final, esto es lo único que he hecho. Entonces, entonces es como mi realidad profesional, para bien o para mal. O sea, al final acá es lo que salió nomás, lo que tocó. Y yo cuando salgo de la universidad, no primer trabajo, porque obviamente uno siempre había hecho cosas. Yo siempre digo, yo vendía cerveza. Yo te vendía las cervezas Tuborg en cuarto medio, las vendía en mi colegio. O Carlsberg. Entonces, sí, siempre había hecho cosas. Trabajé para la FIFA como Team Liaison Officer, también para un Mundial Femenino como en Chile. O sea, siempre había hecho cosas pagas. Pero mi primer trabajo, creo, como real, más que me pegó como el alma, fue Startup Chile. Yo entro en el equipo fundador de Startup Chile, estoy ahí por 10 generaciones y paso por varios roles en Startup Chile por una razón muy simple. Estábamos partiendo.
Éramos nuevos, nadie sabía bien lo que estábamos haciendo, estábamos armando algo que sabíamos que era convertir a Chile en como este hub de innovación global, que estaba muy ligado con generar una cultura innovadora en Chile o emprendedora, estaba muy ligado con competir un poco con mercados gigantes como Estados Unidos, cortando como este red tape, ¿cierto? Sacando burocracia, pero no estaba tan ligado tampoco en ese tiempo en hacer una aceleradora fuerte. No. Y post de eso sigo, de ahí ya salto y ahí me dedico a hacer mi propia empresa, me meto mucho en consultoría, etcétera, etcétera. Bacán. Em, Cuando tú haces esta retrospectiva de lo que me estás hablando ahora, y tú me dices, yo partí a los 21 años, eh, ¿cuál, eh, ¿cuál es esta motivación o este fuego interno que a ti que ahora te mueve a ser emprendedora? Quizás a los 21 años tenías una motivación, ahora tú dices tengo 36. ¿Has hecho como esa retrospectiva en pensar qué es lo que me mueve ahora para... Porque al final creo que el emprendedor es difícil, ¿cierto? Que pare de hacer cosas, tú mismo se prueba ahora lo que estás haciendo por allá, por Europa. Entonces, si has hecho esa retrospectiva en pensar qué es lo que me mueve para hacer esto. Sí, eh, súper buena pregunta. Y sí, la respuesta es como, hay cierta parte de mí que creo que no ha cambiado. Como que la Caro de hoy sigue siendo la Caro de los 21 años. Y otra parte de la Caro de hoy no es la Caro de los 21 años. La Caro de hoy sigue siendo la Caro de los 21 años porque siempre me mueve a hacer cosas grandes que generen impacto. Mi primera opción fue este marketplace para diseñadores y quería hacer como el Google de los diseñadores, que obviamente no resultó. Pero a nivel de mindset y de pensamiento siempre fue como quiero hacer algo que impacte a mucha gente y quiero hacer algo global. Nunca sentí las barreras geográficas en mi cabeza por un tema de crianza. Yo me crié en Brasil, no me crié en Chile. Mi papá es de un pueblito mi papá es italiano, mi mamá se crió en Estados Unidos, el inglés es su primer idioma, o sea, tengo familia en Suecia. En el fondo, vengo de una Completamente familia que es global. muy Mm, multicultural, más allá que nosotros mm. seamos chilenos, porque el chileno es el que nace en Chile, y yo nací en Chile. Y por eso siempre digo yo soy chilena, porque mi lugar de nacimiento es Chile. Pero culturalmente en mi casa siempre se habló inglés, mi mamá siempre habló inglés, mi papá a veces mayoría español, no voy a decir que hablaba italiano, pero siempre el italiano estuvo presente, siempre estuvo como esta parte de que en el fondo no sé, tus amigos siempre fueron de todos lados, mi amiga hasta el día de hoy, mi mejor amiga, una de colombiana, la otra americana, otra es argentina, o sea, compañeras mías de colegio, obviamente también chilena, entonces, para mí esa parte como de global exposure siempre estuvo, es parte siempre estuvo, no sé cuándo partió, y por eso hacer cosas globales, y eso para Caro sigue existiendo. Yo creo que el gran cambio es el cómo nos acercamos a la idea de hacer un negocio o hacer una empresa. Cuando yo tenía 21, a mí me movía, era como, ya, quiero hacer algo grande y como que, ya, que me vaya increíble y venderla y ganar millones de dólares. Que es como la típica cosa que uno como cuando es chico dice, ya, que te vaya bien. Hoy día, en verdad, eso no me importa tanto. Hoy día me importa mucho más la parte más humana, me importa mucho más la psicología del emprendedor, me importa mucho más ser realmente un valor cuando hago mentorías. Ahora recién acabo de terminar dos mentorías que tenía con un programa que se llama The Break, es un programa europeo que apoya a 1000 emprendedoras que están en Europa, que llevan entre 1 a 5 años emprendiendo, o sea, hay de todo tipo. Y es interesante porque al final hoy día a mis 36, mi mentoría, si bien puede ser una mentoría de Pricing Strategy o Marketing Communication, siempre termina siendo una mentoría que, voy a ejemplificarlo con algo simple, empezamos a hablar de cómo cuando uno es emprendedor se despierta a las 3 de la mañana porque está complicado y sabe que tiene que pagar los sueldos, porque tiene que negociar una ronda con un inversionista o porque al final no sabe cómo va a cómo vaya a pagar el arriendo los próximos 6 meses porque es algo que está ahí. Y esa realidad, que es una realidad súper humana y que se vive solamente, y ahí yo creo, Felipe, tú sabes también, el siendo emprendedor y no siendo empleado, que es muy distinto, es algo que afecta, creo, la psiquis, la psicológica de cualquier emprendedor, no importa el estado de ese emprendedor, no importa cuán grande es, cuán bien le va, cuántas rondas levantó, la parte psicológica siempre está ahí. Y en eso sí he cambiado. O sea, sí me he dado cuenta de la importancia de ese factor que antes lo veía como así, buena onda, no, ahora para mí es como más importante que la parte del negocio. Claro. Y ahí yo creo que hay una gran diferencia comparado a 10 años atrás cuando empezó esto de Startup Chile y que ahora igual existen como todos estos trends como de empezar como un emprendimiento al final como al lado de tu trabajo, ¿cierto? O sea, puedes estar todavía trabajando, pero
las oportunidades, las plataformas, los servicios que existen, tú puedes empezar algo dedicando algunas horas al día. Entonces, ese nivel de riesgo que antes existía, bueno, de hecho, creo que Startup Chile hizo un gran trabajo cambiando también esa mentalidad de no tienes que a lo mejor votar toda tu vida, sino que hay emprendimientos de tipo tecnológico que puedes hacer para hacer eso. Quería preguntar algo que hablabas ahí respecto a la descripción que estás dando de cómo tú tuviste tu infancia y todo eso. Siendo Chile un país que está tan lejos de todo, de muchas Oh. cosas, em, ¿cómo o crees que eso influye en esta mentalidad eh, ¿cierto? De poder crear cosas que sean globales o no realmente y al Y final es como una cosa más de la mentalidad? o sea, sí, de todas maneras, obviamente hoy día ha cambiado demasiado y creo que Startup Chile fue un factor de cambio súper importante. Y aquí cuento una historia. Yo soy del equipo, cuando partimos Startup Chile había que armar el primer relato de Startup Chile. Y había parte armado, porque yo entro en la primera generación, y había habido un plan piloto del cual yo no estaba. Entonces había armado un relato. Pero el pitch oficial de Startup Chile, cuando se empieza a armar, tomamos, a mí me acuerdo que estaba en una reunión y en algún momento según yo acá según estoy segura que fui yo, pero si alguien me dice que estaba ahí en esa mesa conmigo y dice, no, también eso ya está, ok, perfecto. Pero para mí fue así la historia. Yo estaba trabajando en comunicaciones, mi jefa era la Brenna Lurie, increíble, aprendí un montón con ella. Y había que armar un pitch como para salir a hacer como estos meetups globales. La primera vez que salíamos en meetups globales para vender Startup Chile, organizadamente. Y en el pitch una parte como con el problema, y el problema es como why is Chile like o sea, perdón, el problema es por qué que sufrimos de isolation, estamos aislados. Y esa fue parte, y ese pitch lo partí armando yo y se me ocurrió hablar del concepto de isolation porque yo estuve en un colegio americano, como el Nieva Isla, y yo tenía que hacer el SAT, que es esta prueba que te hacen, ¿ya? Y una vez a mí me toca hacer el SAT y una de las preguntas del SAT, que debe estar online todavía, es ¿Why is Chile like an island? Y yo no tuve idea, no sabía cómo responderla y la respondí mal. Estaba hablando primero medio por ahí y cuando termina la prueba, el SAT, todos mis compañeros se me acercan, yo estoy en Brasil, en Curitiba, en un colegio internacional americano en Curitiba, me dicen ya cuál es la respuesta porque no sabemos. Y yo no tengo idea. No tengo idea, es tan obvia, pero yo no sabía. Me quedó marcando toda mi vida que cuando llego a Startup Chile tenemos que armar la historia, yo digo, o sea, esto es, porque imagínate que el sistema educacional americano pone en su prueba más importante de rendición de media y hace la Que pregunta Chile es de por una qué isla. Chile es como una isla. Yo, chilena, no tengo idea, no me acuerdo, según yo me equivoqué, la respondí mal, estoy casi segura. Y después digo, esto es. Entonces, mi respuesta es sí, sí. La geografía obvio que afecta y ha hecho que los chilenos también seamos distintos a muchos de nuestros pares de al lado, etcétera, como ellos también son distintos, etcétera, etcétera. Pero obviamente eso ya cambió. Yo creo que ya cambió. O sea, ni siquiera creo que está cambiando, yo creo que ya cambió. Chile es otro Chile al emprendedorista, ¿cómo se dice? En respecto al ecosistema emprendedor de lo que era el 2010, de todas Sí, maneras. sí. De hecho, la semana pasada va a salir un episodio con Tadachi, que me imagino lo conoces, Sí. y estábamos hablando porque él me contaba que viajó a México, y estábamos hablando de cómo Chile también a través de todo este tiempo, a pesar de todos los gobiernos que ha tenido, se ha mantenido muy enfocado en este foco de Startup Chile o de emprendimiento, siendo que en Mm. otros países se utiliza mucho esta técnica de la retroexcavadora para decir, no, empezamos de cero. Y ahí hay vuelvo a decirlo, es un muy buen signo de que sigamos como con esta evolución de este trabajo que, como bien tú dices, empezaste allá no sé si fue por el año 2010, 2011, y que todavía se mantiene. Es que yo creo que Chile lo hizo muy bien en eso, lo hizo muy bien, no es que lo haya hecho perfecto, obvio que no, obvio que hubieron cosas que no, obvio que Creo que lo hizo Startup Chile, excelente, o sea, ha no tenido me acuerdo bien. Eh, internacionales, menciones internacionales, sí. Obvio, obvio. Quizá uno puede decir, si uno habla, obviamente cuando uno hace bien las cosas, no es uno el que tiene que decir que lo hizo bien, sino que tiene que venir de parte del target, o sea, ¿cierto? De tu gente, quienes tú estás ayudando. Por un lado, Claro. tiene que venir del mundo emprendedor, ¿qué es lo que los emprendedores dicen? Uno. Dos, del mundo político, ¿qué es lo que otras, no Chile, otras políticas públicas dicen de Startup Chile? Eso está casi que firmado por sangre y que Chile lo hizo muy bien.
A mí me tocó asesorar a Startup Brasil cuando recién estaba partiendo, por razones lógicas, hablo portugués, me crié en Brasil, tengo una muy buena llegada con los brasileños. Startup Brasil quería imitar el modelo Startup Chile, estamos hablando del año 2013 más o menos, 2013, y en el fondo al final pasaba que siempre chocaba y imita un modelo que para mí no es Startup Chile, Startup Brasil, sino que era un modelo que la Corfo también tenía, se me olvidó el nombre ahora, que era como cuando le dabas plata a aceleradoras que estaban como acreditadas y Ah, sí esa me acuerdo, aceleradora te sí. daba plata, tiene un Sí. nombre, ¿ya? Es el modelo que copia Brasil, Startup Brasil, es distinto, es otra cosa. Nadie hasta el momento ha copiado el modelo Startup Chile. ¿Por qué? Porque es un Como modelo capital semilla, ¿o extremadamente no? ¿O no? es como un capital semilla, ¿cachai? Como Mm, indirecto, eso. claro. Pero digo, nadie ha copiado el modelo de Startup Chile tal cual, porque es un modelo políticamente extremadamente riesgoso, porque yo le estoy dando plata a gente que no vota, uno. Dos, estoy dándole plata a gente que ni siquiera es chilena. Y tres, estoy dándole plata a gente que, imagínate que esas dos otras variables no funcionaran, da lo mismo. Por otro lado, no me está dando ninguna seguridad de que en el fondo retorno de inversión va a ser un retorno directamente a Chile, a nivel económico, ¿ya? Hoy día no me da puede ser, sí, y después se mide y ocurre, pero cuando nosotros partimos el riesgo era atómico. Entonces, yo creo que sería súper interesante hoy día con quienes hablan con Startup Chile que toma la otra generación. Un poco voy a poner el ejemplo de Seba Díaz, que hoy día yo estoy haciendo el congreso con él. Sebastián Díaz fue director ejecutivo de Startup Chile y entra, nosotros además somos compañeros de universidad con Seba. Entonces yo lo recomiendo, o sea, yo me voy y en el fondo es como que pasa la palanca, encontraba que Seba era muy choro y hasta el día de hoy considero que es muy buen profesional. Y en el fondo en ese proceso, por ejemplo, cuando uno habla con esa generación o la generación de la Rocío Fonseca, etcétera, ellos te podrán dar mucho más números de lo que tenía nuestra generación de ejecutivos de Startup Chile. Porque Mm. nuestra generación de ejecutivos de Startup Chile estaba enfocado en un factor que era distinto. Nosotros no estábamos enfocados en ser la aceleradora número uno del mundo, porque no lo éramos, ni tampoco yo creo que teníamos la capacidad para hacerlo en ese contexto y en ese momento. Estábamos enfocados en ser la política pública número uno del mundo en términos de como talent attraction, ¿cierto? Atracción de talento, generar un cambio cultural y ojalá tener una empresa de $1 millón. Ojalá. Obvio que eso, Claro, ojalá. claro. Pero eso Como era. el, como Son el nombre distintas lo cosas. dice, eran probablemente una startup y estaban tratando de Éramos encontrar... una startup. Éramos una startup. O sea, te puedo contar todas estas historias de cosas que pasaron. Me acuerdo cuando Yeti y Felipe Costabal se va a hacer, porque íbamos a hacer el primer demo y toma un avión y se va como por 3 días a Nueva York a ver como el demo de 500 Startup y vuelve. Ya, así lo tenemos que hacer. Éramos una startup y éramos un equipo súper joven, pero teníamos eso, no, teníamos no sé, nos movía, era como si fuera nuestro. Era de Sí, Chile, no era nuestro y nunca fue nuestro, pero nosotros lo sentíamos como nuestro. sí, esa energía se sentía mucho en el edificio donde, bueno, estaban y donde yo estuve un par de meses, se sentía muy fuerte esa energía. Y bueno, se sentía también como claro, extrañeza, slash motivación con la gente que estaba ahí, que claramente, como dices tú, era mayoritariamente gente extranjera que estaba ahí. Hubo un tiempo en que yo estuve ahí por Guaira, porque Guaira no estaba listo el edificio, entonces teníamos que ir para allá y mezclarnos con todos esos emprendedores, lo cual fue, como te digo, era raro, pero sí, se sentía mucho esa energía. Cuando, cuando tú empezaste, y para poder llegar a lo que estás ahora, Sí. cuando tú, bueno, después pasó eso, terminaste, saliste de Startup Chile y empezaste como a encontrar esta oportunidad como de mentorías o de asesoría, ¿cierto? Ahí cuando fue 9.5 tú estabas haciendo estas giras en Chile como en ¿cómo se dice? En Innova este Rock. tema de rock, ¿cierto? Sí, Innova Rock. Innova Rock, sí. Em, eso puedes contarme cómo Sí, sí. descubriste eso. Sí. Sí, obvio. A ver, yo salgo de Startup Chile, armo una empresa full tecnológica, una empresa para compartir autos, levanto inversión de eso es Venture, que son un fondo americano, me voy a ir a Irlanda, hago típico círculo de levantar plata, Ángel, Family and Friends, Ángeles, Venture Capital, etcétera, no importa. Después de Llévame habrá durado unos 2 años, ¿ya? Me di cuenta que, no, esto no era, o sea,
yo aprendí demasiado. O sea, fue como, o sea, si yo ya venía de tratar de emprender en la universidad, bien, aprendí, con los porrazos que me di, gastando nada. Estando en Startup Chile por 10 generaciones, aprendí mucho, pero al final yo igual era una ejecutiva, o sea, me pagaban mi sueldo, es muy distinto ser emprendedor, y siendo en Llévame que efectivamente era emprendedor y entender todo lo que significa de levantar plata, lo que significa, nada, tener equity a la empresa, los cap tables, el manejo, etcétera, me sirvió mucho. Y pues de eso me di cuenta, no, pero yo, como que acá hay algo que no, yo no soy TI, yo no soy coder, yo no desarrollo, como que no sé si lo mío es estar en un negocio tan digital, así como fundadora, etcétera. Y me uno con Leo y empezamos a hacer como, yo creo que el 1.5 y el 2.0 y el 3.4, no sé qué, de InnovaRock, porque InnovaRock pasó por un montón de etapas, pero en el fondo era, en fácil, era transformar lo que en ese momento era un programa de radio en realmente un programa de radio a nivel nacional, con un impacto gigante. Llegamos a tener más de 250.000 auditores. Y transformar este programa de radio también en dos otras cosas. Una línea de podcast inicial, porque podíamos llegar a toda América, al público hispanohablante, y una línea de metodología que se unía el mejor de los mundos para mí, que era lo que a mí me encantaba. O sea, a mí me encantaba trabajar en el uno a uno con el emprendedor y hacer como mentoría, pero enfocada en temas de acuerdo a lo que ya había aprendido, y sabía mucho más de cuando yo estaba en Startup Chile. Aquí hablamos de mi evolución. O sea, la Caro, pues llévame, obviamente sabía mucho más que la Carolina directora de Startup Chile, mucho más. Y eso un poco lo empecé a poner a favor. Y lo que pasó con InnovaRock es que InnovaRock potencia ciertas herramientas comunicacionales que, si bien yo tenía, porque además yo soy periodista y todo, las lleva, creo, a otro nivel. Y empiezo a darme cuenta que esto realmente me gusta, y empiezo a escuchar feedback de la gente decirme, oye, es la mejor mentoría que he tenido en mi vida, nunca me había pasado esto, realmente ahora sé contar la historia, o realmente ahora me siento mucho más empoderada, y empiezo a salir como de a poquito la parte más de psicológica, de trabajar psicológicamente con fundadores. Hasta que voy a saltar de InnovaRock, empiezo a meterme en el mundo y me empiezan a llamar de otras organizaciones. Black Ambition en Estados Unidos, que es una organización de Freddie Williams, que era para empoderar a afroamericanos o latinos, pero sobre todo African Americans, en Estados Unidos. Y me empiezo a dar cuenta que el mayor valor en mi mentoría, en ese caso, tiene que ver más con leer algo, ¿cierto? Que tiene la persona adentro, que alguien más no lo está leyendo. Perdón. Sí, te quería preguntar justamente por ese ejemplo que diste al final. Ahí, porque tú dices como que he estado encontrando todas estas áreas distintas. Claro, para hacer una mentoría al chileno es distinto quizás que hacer una mentoría a alguien como un afroamericano, ¿cierto? Que quizás tienes que leer otras cosas. Y no sé si me puedes hablar Sí, de entiendo tu eso que me pregunta. dices Eh, de la lectura que tenías que hacer. Mm. Sí, ya, súper, me encanta tu pregunta. Primero, pero que para mí fue el mega desafío hacer la mentoría en Black Ambition, porque yo no, porque a mí me costaba mucho relacionarme con su problema, porque yo no lo había vivido. Y Ah, porque si bien yo puedo ser latina, cuando estamos hablando en esta esfera, que yo creo que me entiendes muy bien, yo no tengo muchos problemas, para bien o para mal, que puede sufrir una persona por un tema de cómo te ves físicamente nomás, que es una estupidez, pero me entiendo lo que voy. Entonces, mi sí. approach con el problema era, yo sentí una lejanía, lo cual es como que se te aprieta la guata, porque así es como ya, y fue muy, muy, muy complicado. Es más, yo con Black Ambition no seguí mentoreando, yo me salí, porque dije, bueno, está bien, pero yo creo que yo no, acá, yo siempre voy a buscar donde yo digo, los gringos salen como, donde tú excel, qué es lo que tú haces increíble. En mi mentoría es increíble el empoderamiento, pero no es increíble el empoderamiento de este grupo, en este fenómeno, porque yo no lo he vivido. Entonces, sí, la gente habla y habla, pero al final tenéis que vivirlo, ya lo he experimentado, yo creo, para realmente ser capo en el tema. ¿Por qué crees que te Ahora, llamaron a ti entonces? no, por la parte latina. No me habían visto la cara. Por la parte latina. No hayan visto mi parte europea que tengo, pero Claro, porque en el fondo Innova Rock habíamos empoderado a muchos latinos y trabajamos con la cumbre latina, y ellos estaban claro. abriéndose al mundo latino. Obvio, lo que pasa es que las personas que me dieron para mentorear no todos eran latinos, ¿ya? Esa Entiendo. fue ¿Y la razón. ahí te diste cuenta finalmente cuando empezaste? ¿Te diste cuenta de que el ratio no era el mismo entre No latinos era, y en ese afroamericanos? caso no. Claro. Claro, ahora, en el caso general del mundo, porque trabajo con Red Bull, por ejemplo, trabajo a nivel global y todo y con todo, algo que yo sí tengo es poder culturalmente conectarme con muchas culturas a un nivel profundo.
¿Por qué? Porque me crié en un colegio internacional, entonces yo tenía compañeros de 30 nacionalidades distintas, porque mi papá es italiano, porque mi mamá está criada por gringo, porque tengo familia en Suecia, porque nací en Chile, o sea, porque me crié en Brasil, entonces, no sé, si tú, o sea, si yo estoy en la calle y pasan caminando y hay un brasileño, un italiano y un chileno, o Vas a da lo hablar con mismo, hay todos 100 ellos. personas Mm. y automáticamente te digo, él es brasileño, eres chileno y él al tiro. Como tú, obviamente te das cuenta al tiro cuando hay un chileno, al tiro. O sea, me pasa mucho con mi abuela alemana, entonces yo tengo una muy buena conexión con Austria. Es más, trabajo con 4 organizaciones austriacas hoy día, tengo muy buenos amigos de Austria, voy un montón, estoy yendo casi cada 2 meses. Creo que uno también sabe leer bien. Con Asia tengo muy poca experiencia. Me tocó, ahora en la empresa de blockchain teníamos un equipo de Japón. Yo tengo nula experiencia con Japón. Yo tuve compañeros japoneses, obvio, sí, Masashi, tuve compañeros japoneses. Los conozco, los tengo en Instagram, he hablado con él, me tocó trabajar con ellos, pero mi experiencia, mi conexión con Japón es súper lejana. Entonces Sí. también uno te empieza a dar cuenta de como ya, dónde realmente en qué niveles me puedo conectar y en qué no. Y es parte del Claro. rol de uno, el self-awareness, ¿no? Claro, ahí tú mismo, bueno, ahí yo creo que respondiste justamente la pregunta, o sea, ahí tiene que ver por tu experiencia de culturas y de poder entender todo eso, se nota claramente eh, un foco en Europa, en Latinoamérica, ¿cierto? Y en donde Sí, tú mucho más. eres capaz de relacionarte. Yo al revés, bueno, en Vancouver hay mucho asiático, no puedo decir de que soy experto en leer asiáticos, pero uno se va Obvio. enterando y yo creo que uno también va quizás un poco lo que te pasa a ti, lo que te ha pasado a ti toda la vida, que uno va finalmente creando como una mezcla en tu vida de las cosas que uno va escuchando de las otras culturas también, ¿cierto? Uno va agarrando como lo bueno de todo. Los asiáticos, ¿cierto? Tienen una cosa buena que de hecho Vancouver nunca estuvo en un lockdown, que es que ellos siempre manejaban mascarillas. Entonces, cuando llegó el momento de que dijeron manejen mascarillas, bueno, para ellos era, al final no era nada extra. Entonces hubo ahí mucho que uno también aprende de eso, aprende de las razones de por qué lo usaban. Y así, yo creo que uno va formando, a medida que uno va conociendo gente, va formando como una cultura propia, ¿cierto? Como, bueno, yo, chileno, viviendo 25 años, pero además mucho de otras partes, y así creo que debería ser. 100% de acuerdo, es así, o sea, así es. Y a mí me tocó ahora, hoy día mismo tuve mentoría con una portuguesa que vive en Finlandia y con una austriaca que vive en Alemania. Y el approach cultural hacia las mentorías, si bien técnicamente es igual, porque estamos resolviendo el mismo, distintas empresas, pero a través del mismo framework, o sea, no sé, si tengo que hacer una estrategia de marketing, que no es solamente marketing, voy a pagar para poner plata, sino que una estrategia de comunicación, posicionamiento, validación, el framework, o sea, la estructura es la misma y técnicamente vamos a trabajar en lo mismo, pero el approach, el acercamiento que yo hago con esa persona es distinto. Y para mí sí es importante saber que hay una persona de Portugal, porque mi acercamiento o cómo yo digo las cosas son distintos a cómo se lo digo a alguien de Austria. O sea, los austriacos son mucho más directos, los alemanes son mucho más directos. Entonces mi hablar es mucho más directo y sé que si yo digo algo directo no se van a sentir pasado a llevar. Pero si yo hago algo súper directo a un brasileño se puede tomar como mala onda o como que le estoy pasando encima, etcétera. O sea, en Italia igual, el italiano es súper directo. El italiano parece como simpático, esto lo digo, lo puedo decir con autoridad, acá yo puedo criticar por lo menos donde tengo más opción legal, critico. El italiano Claro, parece buena onda, y es buena onda, y es buena gente, pero anda a hablar con un romano. Son así, a uno se asusta. Si no sabes que es así, dice, oye, me fue pésimo en la reunión, no entiendo nada. claro, Es claro, es más súper difícil. distinto. Es súper Sí, distinto. el otro día justo estaba viendo una plataforma de mentorías y me gustó mucho un filtro que tenían. Tenían un filtro como por personalidad, ¿cierto? Y estaba el ¿Ya? filtro como el más empático, el filtro del más, ¿cómo dices tú? El más directo, el más harsh, creo que esa es como la palabra que Mm. se usaba. ¿Cuál es, si te ponemos en filtro, cuál sería el tuyo? Yo creo que voy a como poner una cuña, o sea, decir lo que una vez alguien me dijo, que encuentro como, me dijeron, tú tienes la capacidad de ser, voy a decirlo de dos maneras, tú tienes la capacidad de ser como harsh, pero kind, eso me dijeron, que es súper raro, porque soy como directa y al punto y como pero al mismo tiempo como que puedo ser buena, como kind,
ya como buena, Como con cariñosa, candor, no una sé, cosa así. Sí. cariñosa, simpática, más que simpática, es como acogedora. Eso es, Ujú. acogedora. O sea, acogedora, pero súper directa, pero acogedora. Eso me lo dijeron una vez. Como Que me, como, compasión. compasión, eso. Ujú. Como que tengo, entonces como que me puedo, listo. Eso es una cosa. Y la otra cosa que es más extrema, pero que me la dije una vez una coach que tuve de Milán, ella era una psicóloga milanesa, pero hace coach ejecutivo, me dijo, mira, yo creo que quizás eres como una Guinness, la cerveza irlandesa. Hay gente que le encanta la Guinness y hay gente que le carga. Listo. Me dijo, entonces no te o sea, olvídate. Hay Sí, gente que le encanta la Guinness y hay gente que le encanta la Guinness por lo chora que es la Guinness, pero si toma la Guinness no le gusta, ¿verdad? Y hay otra gente que le carga todo lo de la Guinness, o hay otras que dicen, listo, es tan única que, o es tan ella, o no es único, todos somos igual, no es que yo sea, todos somos igual de únicos. Pero creo que lo que a mí me gusta y he tratado de siempre mostrar es que esta soy yo, listo, para bien o para mal, esta la caro. Y no tengo, yo estoy muy en contra, por ejemplo, del double persona, que es muy gringo. Los gringos tienen muchas veces como dos personalidades, uno en el trabajo y otro en la vida más personal. Yo estoy en contra, a mí no me gusta. Puede que no funcione, y por eso quizás no funciona para ciertos cargos, quizás en alguna estructura corporativa, claro. por ejemplo. Sí, buena. Que sí, es muy interesante eso. Sí, yo creo que se ve mucho también en Canadá esto de como una versión quizás como más empática o más simpática hacia afuera, pero claro, es como por complacer al resto, pero al final, claro, puede tener como otro lado. Quería moverme ahora porque yo sé de que tú estás haciendo muchas cosas con el tema de las criptomonedas también. Y bueno, este tema es muy grande, ¿cierto? Todavía las criptomonedas son algo que son relativamente nuevo en este mundo tecnológico y finalmente podemos agarrar este tema por muchas partes, pero Mm. lo que te quería preguntar, tú que has estado en este ambiente de innovación, ¿cierto? De crear un ambiente emprendedor en Chile, los mismos startups también. ¿Cómo ves tú esto que está pasando ahora en donde, cierto, todavía hay mucha crítica, los mismos bancos todavía están poniendo muchas trabas por las criptomonedas? ¿Cómo ves tú Sí. esto de una potenciales regulaciones por parte del gobierno o de los estados para, bueno, por un lado, para proteger a la gente que está pensando, ¿cierto? Que está ahí como, ¿pongo esta plata o no? ¿Lo pongo en criptomonedas? ¿O lo pongo a lo mejor en ETFs? ¿O lo pongo en otra cosa, en acciones? Ujú. ¿Cierto? Para proteger a estas personas, pero que, ¿cierto? Algunos detractores de todas estas protecciones que se pueden colocar, ¿cierto? Dicen, bueno, esto al final va a limitar un poco la innovación, todo lo que se está haciendo con el blockchain, ahora con la web 3.0. Es un tema bien muy, muy complejo Sí. porque, ¿cierto? Se está como todavía descubriendo esto de las criptomonedas, entonces pero aún así, ¿cierto? Se necesita como alguna especie de regulación, alguna especie como de Chile se está discutiendo ahora la nueva constitución, como algunos pilares en donde uno se pueda mover y ya después a lo mejor por cada estado, por cada país se puedan colocar más en detalle, ¿cierto? Dependiendo de la estructura económica de ese país. Pero, ¿qué piensas de esto, de esta regulación? Te respondo de dos maneras para no responderte como política, que te va a dar vueltas. Entonces te respondo primero no como política. Sí, encuentro que tiene que ser regulado y es súper necesario. Uno, porque en el mundo de blockchain, mundo cripto, voy a decir, todavía hay muchos scams, o sea, hay muchas cosas que realmente no son lo que parecen y hay mucha gente que pierde plata por lo mismo y parte de esto se genera por una falta estructural de regulaciones. Obviamente es muy complejo regularlo porque es un mercado que es el Internet descentralizado, por lo tanto, todo el mundo es descentralizado. Entonces, si bien uno es blockchain, por lo tanto es transparente, uno puede ver todos los movimientos, tú no sabes quién es la persona que generó ese movimiento, por lo tanto no te sirve mucho ver quién hizo el movimiento porque no puedes identificar el número de esa billetera o ese movimiento te hash un poco con una persona. ¿Ya? Entonces, obvio que tiene que ser un mundo que tiene que estar regulado. Hoy día está pasando. Estados Unidos el año pasado lanzó un montón de regulaciones, la Unión Europea también. Los tokens son un security, o sea, es un activo financiero que se mueve de un lado a otro. No puede ser que no exista una regulación.
Uno. Y creo que a nivel que vamos avanzando en tiempo, en años, la regulación va a estar ahí. La regulación no va a ser perfecta al principio, pero va a siempre ser, espero, un poco flexible para agarrar la ola de lo que ya partió. Y acá donde va mi segunda parte de la respuesta. Yo me metí en el mundo blockchain porque es como lo último que está viniendo en el mundo de la tecnología. Y como volvemos a la cara a los 21 años, siempre me ha gustado el mundo de la tecnología, no siendo yo alguien que escribe código ni nada tan técnico, para mí sí es muy importante entender lo que está pasando a mi alrededor. Y el blockchain yo lo voy a llamar Internet descentralizado. Entonces, cuando nace esta cosa del Internet descentralizado, obviamente yo digo, ¿cómo no voy a al menos entender qué significa este Internet descentralizado? ¿Y qué significa que haya gente en el mundo que hoy día no tiene acceso a ciertos sistemas financieros, en África, en América Latina, que está viviendo el día a día de la inflación y que simplemente no pueden, no sé, intercambiar su plata, que es de ellos, de moverla de un lado a otro sin pagar un fee gigantesco, sin ser más que ser controlado, está bien. Si el tema es cuánta de esa plata tú les das a un tercero, que quizás en ciertos casos podría ser injusto. Entonces, eso es lo que a mí me llevó a meterme al mundo blockchain, ¿ya? O sea, que era lo que en ese momento estaba, como que la estaba llevando y yo sentía que tenía que entenderlo. Y dentro de mi parte más comunicacional, que es lo que hago mucho, porque obviamente mi expertise aparte de mentoría para armar el puzzle de los negocios, es estrategia de marketing y comunicaciones, lo que hago más es explicar o lograr traducir lo que nadie entiende en algo que la gente entienda. O sea, implicar lo Claro, complejo en simple. ¿Y qué más complejo que hoy día el mundo blockchain? Entonces dije, bueno, me meto. Es un claro. poco, esa es la historia. Claro, lo que pasa ahí es que, bueno, especialmente estos últimos 6 meses han sido bien convulsos en general con el tema de Sí. FTX esta misma, el otro día estaba tomando desayuno con mi hija y me preguntó qué es las criptomonedas. Yo le dije, ¿quieres la versión de 1 minuto, de 5 minutos, de 1 hora, de un día? Y terminamos conversando yo le explicaba de esta premisa que se hizo también con los stablecoins, ¿cierto? Mm. ¿Cierto? Vamos a tener el par con el dólar y aún así, ¿cierto? Cayeron monedas, o han caído monedas que han tenido este par con un dólar americano. Entonces, la pregunta que te quería hacer tú de hecho, diste un súper buen pie para eso, que es, ¿cómo tú finalmente con todo este conocimiento detectas cosas monedas a lo mejor que son más tipo scam o estafa, versus las otras que a lo mejor, ¿cierto? Pueden tener por ejemplo, Bitcoin, ya se sabe que, ¿cierto? Es muy estable. Podemos hablar también de Ethereum, que, ¿cierto? Tiene una gran apuesta en toda la infraestructura, pero ¿cómo alguien que a lo mejor no sepa tanto de Yo eso, creo cómo le que puedes decir? A Ujú. ver, yo primero que no es que yo sepa, porque si no quizás sería millonaria en cripto, que no es el caso. Sigue siendo un mercado extremadamente riesgoso en mi opinión. Ahora, en el caso de Bitcoin, Bitcoin es distinto porque Bitcoin efectivamente es descentralizado. O sea, al final acá el problema es que cuando nacen un montón de protocolos que dicen ser descentralizados, ¿qué significa que sean descentralizados? En fondo, que nadie está moviendo los hilos, que no hay un ser humano con un computador o con una serie de computadores que estén moviendo los hilos, Claro, ¿ya? Sino que realmente son puros computadores que lo hacen sin un ser humano detrás. O sea, está descentralizado. Bitcoin efectivamente es un protocolo o sea, es un todo que es descentralizado. Y en el fondo eso es lo que hizo que Bitcoin hasta el día de hoy sea muy fuerte. En el caso de un montón de otros protocolos que han nacido, no todos son descentralizados. ¿Por qué? Porque yo creo que están en juego o están jugando entre los dos mundos, entre el Internet descentralizado y el Internet no descentralizado. ujú, Entonces, FTX, que si bien es un caso más extremo, porque funcionaban como casi un banco sin ser un banco, decían que tenían reservas que efectivamente no estaban, etcétera, etcétera, no operaban descentralizadamente. O sea, los dueños de FTX tenían el poder para mover las cosas, para cambiar las fichas, como las fichas de contabilidad, para salir hablando en medios diciendo algo y efectivamente por atrás cambiar el código. Entonces, el mayor problema de la industria hoy día es que no todo lo que se dice ser es. Y súper buen ejemplo el caso del stablecoin que comentaste, porque obvio que stablecoin fue como la banderita de batalla, que fue como, ya, mira, dejemos el Bitcoin de lado, pero todas estas otras monedas, todas estas criptomonedas que tienen un valor en fiat, tienen un valor específico, ¿cierto? Que decimos que vale y que fluctúa de acuerdo a cuánta gente la compra, cuánta gente la vende, etcétera, como un mercado normal.
le vamos a dar seguridad porque decimos, bueno, acá hay una que está, esto vale $1, pero en verdad no necesariamente esa cantidad de dólares está en una bolsa en algún lugar en Estados Unidos, entonces también uno dice, ¿cómo puedo confiar en eso? Hay un protocolo nuevo, que no sé si sale o está en proceso de salir, pero ya existe, que lo hizo un brasileño, que conozco, se llama Bruno, y que se llama JET Protocol, que es como un stablecoin, pero que matemáticamente, no me digas cómo, pero matemáticamente como que él tiene una fórmula que en el fondo efectivamente es un stablecoin. O sea, es lo que dice Seri, que no hay forma de hackearlo. Está en el proceso de trabajo, por ejemplo. Deben haber otros protocolos así, por ejemplo. Pero acá lo importante no es, yo creo, qué es lo que hay hoy, porque ahí el riesgo todavía sigue estando, sino que qué es lo que va a haber de aquí a 5 años que nos va a dar una seguridad más grande de ya, esta cuestión no va a caer. O está regulado, entonces cualquier cosa tengo a alguien que Sí. me va un poco a salvar. Sí. Bueno, yo para complementar tu respuesta, yo diría que eh, para mí no es tanto el tipo de moneda o lo que sea la moneda, sino que también tiene que ver con estas plataformas. Y a mí me gusta mucho, en Canadá hay una que se llama Wealth Simple, que también tiene FTs y stocks. Me gusta o me da seguridad a mí toda esta comunicación que ellos hacen, y cómo ellos también se van ajustando muy rápido a todas las regulaciones que el mismo gobierno de Canadá coloca. En Estados Unidos no conozco, o sea, conozco algunas, pero no conozco su estilo de comunicación porque al final no estoy invirtiendo ahí. Pero es muy interesante el trabajo que hacen como de hacerte sentir seguro, ¿cierto? Decirte las cosas con tiempo. Por todas partes siempre hay alertas que te dicen, no, esto va a estar abajo. Entonces, es algo bueno que se puede ver. Como el público que hoy día, tu target y tu público del mundo de cripto en general, sigue siendo alguien en general muy técnico que está relacionado con el mundo cripto, o sea, todavía no es mainstream, no es masivo. Yo creo que la mejor comunicación, la mejor estrategia de comunicación es diariamente empezar a contar estas cosas. Hasta si hay un bug, como en la programación, se nos cayó esta página, porque tu target valora el hecho que tú informes que se te cae la página, porque entiende, si este y sobre todo, que para tener un proyecto, da lo mismo, una empresa sólida que es digital, siempre hay cambios, siempre se va a tener que mantener. Yo creo que acá, Felipe, yo creo que tú eres más experto que yo en esto, entonces yo creo que estás de acuerdo conmigo que, típico cuando uno le dicen, oye, ya, pero no importa, hago una aplicación, contrato una agencia, me la hace y me olvido. Y es como, no, o sea, hay que tener la mantención ya, pero ¿cuánto va a De lo ser? más Como que difícil, la la mantención mantención, es claro. todo. Entonces, Mm, el, claro. el blockchain es lo mismo, a nivel comunicacional al menos. Es que es súper, estoy de acuerdo contigo, es súper bueno ir todo el rato comunicando el paso a paso de las cosas, tu roadmap, todo. No comunicar desde arriba, comunicar a tu usuario, porque tu usuario lo entiende. Al día de Claro. hoy lo entiende. Sí, Sí. y incluso, bueno, incluso este servicio que menciono tiene un newsletter que tiene un estilo muy particular de comunicar. Es como comedia media negra algunas Buenísimo. veces. Entonces, Obvio. claro, tiene su estilo ahí muy, muy interesante. Yo veo que aquí en el resumen tú listas varias cosas que estás haciendo ahora está Milko Meda, creo que es una hackathon que organizaste, ¿cierto? Sí, sí, Eh, eso fue el año y, pasado. Sí. Sí, ¿y qué cosas tú estás poniendo la atención ahora, en este 2023? No, sí, mi foco hoy día básicamente está en Europa, geográficamente Europa y América Latina, por sobre todo. Mi foco es generar más asesorías o trabajar más con emprendedores. Muchas de las que yo hoy día hago son mentorías, que al final la mentoría es una palabra tan usada hoy día que la gente no entiende. Básicamente yo me siento 1 hora o 2 horas, depende, con un plan específico, un objetivo específico, súper claro, con el emprendedor previamente trabajado. Y yo soy mi cabeza funciona muy como armar puzzle. Entonces, yo lo que hago es tratar de identificar las piezas del puzzle que ese emprendedor le falta en su proyecto para que las cosas pasen dentro de su proyecto. Entonces, en el fondo, yo ayudo mucho la estructura y lo hago mucho en proyectos que están partiendo, pero partiendo me refiero ante una serie, no me refiero partiendo que llevan un mes. También se puede hacer, pero quizás hay otros mentores que pueden hacer lo mismo. Entonces, de nuevo, Ujú. yo siempre trato de filtrar donde yo realmente creo que agrego más valor. Entonces,
mi objetivo hoy día es tratar de crecer esa red en Europa, en América Latina feliz, en Chile también, pero obviamente mi objetivo está más puesto hoy día en Europa porque estoy acá, que no significa que no lo pueda hacer con Chile. Feliz si alguien me quiere contactar. Y eso todo sale en mi página web, carolinarossi.com. Y tiene que ver Vamos a con colocar en las estrategia, notas. carolinarossi.com, y sale todo, tiene que ver con estrategia de comunicación y marketing y apoyo al emprendedor, normalmente lanzamiento capital y pitch. Eso es. O sea, es mucho relacionado con el mundo de las comunicaciones, en el más amplio sentido de la palabra. Bacán. ¿Ya? Esa es mi fuerte. Y bueno, en paralelo estamos llevando el Congreso de World Summit a Chile. Que Sí. en abril. Antes de ir a ese tema, quería preguntarte lo que me llamó mucho la atención, que yo también he estado ahí indagando un poco, pero es difícil. Tema del storytelling, que tú ahora creo que te estás enfocándote mucho en eso. Mucho. Por qué crees que el storytelling es importante para un emprendedor? Yo creo que por ejemplo, cuando estáis levantando capital, es súper importante que el storytelling sea coherente porque se entiende bien qué haces, o sea, cuál es tu negocio, cómo ganas plata, cuál es el modelo de negocio, el equipo, y sea coherente. Y esa coherencia va más allá de generar como una inspiración. Oye, que me guste o que buena porque suena lindo, se ve bonito. Tiene que ver porque vas a ser recordado y es súper importante. Es importante que el inversionista se recuerde de ti porque si bien quizás lo más probable es que la ronda no la vas a cerrar con un pitch esa vez, sí te puede salir una segunda reunión y la segunda reunión sale normalmente porque psicológicamente generas un recuerdo a la persona y dice, oye, buena, me gusta Felipe. Ya, lo voy a llamar porque eso es una que yo siempre Entonces, digo. estamos To be hablando acá de remembered. claro, ser To be recordado. remembered. Hay Para recordar. hay un storytelling entonces que tú dices que se hace en el pitch finalmente del emprendedor, ¿cierto? Cuando lo está Sí. presentando a otros inversionistas o personas. Sí, eso. La otra parte es que un correcto storytelling de tu historia como emprendedor, yo siempre recomiendo los pitch que unas tu historia del por qué estás haciendo lo que estás haciendo con el problema en un minuto. O sea, dentro de mi proceso yo creo que de las cosas que por qué me ha ido bien haciendo storytelling en pitch es porque yo le meto mucha estructura, mucha estructura. Soy muy ingeniera, no siendo ingeniera, en el proceso porque como he tenido tanta experiencia de trabajar con ingenieros, me he aprendido tanto de ello, ya, ¿cómo explico esta cuestión de comunicación? Hacer una historia que es como, ay, qué lindo, qué bonito, pero que realmente sea como un plug and play. Entonces, cuando hago eso, yo trabajo mucho con estructura para hacérselo fácil. Entonces le digo, mira, el primer minuto, si es un pitch de 3 minutos, no hay ni un problema que todo un minuto entero, 60 segundos, tú lo gastes en tu historia con el problema. Y eso va junto, está en el mismo bloque. ¿Ya? Y en tu historia a mí me importa entender por qué tú eres la persona para hacer este proyecto. Entonces tiene que ver por qué tú eres la persona que descubrió este problema. ¿Cómo se relaciona a ti? Si hay algo que te motiva, te gusta, probablemente, obviamente lo viviste, es muy probable, etcétera. Y esa parte que quede muy, muy bien hecha. Y ahí también tiene que ver también con la recordación, de nuevo. Si está muy bien hecha, se van a acordar de ti. Ujú. ¿Ya? Y la otra parte que yo hago storytelling mucho, pero para levantamiento de capital. Entonces, mi storytelling sí va muy unido con levantar plata, entonces tiene una estructura lógica de pitch de inversión. La razón que yo hago esto y por dónde lo aprendí, yo lo aprendí esto en SOS Ventures. Yo tenía de mentor, mi mentor principal fue Sean O'Sullivan, que es el dueño de SOS Ventures. Fui inversionista de Guitar Hero y Netflix. Y era mi mentor porque a mí me tocó irme a Irlanda y porque Sean en ese momento vivía en Irlanda. Y yo estaba en Cork y vivía en Cork. Entonces, mi mentor principal es el dueño y principal del grupo, que lo cual es el lujo más increíble casi que he tenido en mi vida. Y Sean es muy bueno para storytelling, él es ingeniero. Y trabajamos todos los lunes durante 3 meses constante. Todos los lunes teníamos una reunión solamente de storytelling. Yo Buenísimo. llegué, Felipe, a esos eventos, después de Startup Chile, imagínate, yo periodista. Yo no sé si te acordás, yo daba los pitches de Startup Chile. Yo decía, yo soy seca, yo hablo los pitches, o sea, no tengo ningún problema, puedo hablar. Y llegué a la aceleradora, a ir a Irlanda, jurando que era muy buena. Y voy a la reunión y me dice, oye, y él me acuerdo que me dijeron, eres muy buena comunicando. Sí, bacán, ya tenéis 50% listo, ya listo, bacán. Pero acá una cosa es hacer historias, que es bacán, increíble, que mucha gente hace storytelling, y lo otro es hacer storytelling para levantar capital. Y fue la mejor Ahí escuela que he tenido.
ahí en se mi te vida. quebró toda la experiencia, claro, que pensabas que tenías. La mejor, porque dije ya, esto es un mundo nuevo. Dije ya, perfecto, obvio, entiendo. O sea, yo sé hacer historias, pero acá la historia le falta la conexión con lo que el inversionista realmente necesita. Y para poder hacerlo tienes que realmente entender, si yo te digo un cap table de división del equity, realmente entenderlo. Si te digo, pon la plata, oye, en el último slide tienes que poner cuánto capital estás levantando y divídelo porcentualmente en distintas áreas, tienes que entender el por qué estás diciendo que se necesita eso. Entonces, esa fue mi escuela, lejos. Aprendí muchísimo y de ahí en adelante fue como, ya listo, pum. Y ahí me lancé, porque me di cuenta que tenía un arma que el resto de mis colegas que hacían storytelling no la tenían y que era que realmente entendían profundidad lo que significa hacer una empresa, armar el tema y lo que el inversionista está buscando, porque lo viví, porque a mí me pasó, porque me criticaron, porque me dijeron, porque me pararon, por todo. Qué Sí. interesante eso que dices porque nunca lo había visto desde esa área. O sea, yo cuando te dije antes de que me había metido en el storytelling era porque tengo un newsletter, porque escribo y lo que he leído, me leí un par de libros de storytelling, tienen que ver como con, más que nada, como optimizar el texto, como este tema de como qué cosas al ser humano le hacen como seguir leyendo, como las listas o como algunos recursos de, ¿cierto? De, que se usan lingüísticos, pero del punto de vista como de levantar capital, tiene mucho sentido también, ¿cierto? Porque, pero claro, ahí está también el lado que uno como el emprendedor, ¿cierto? Que está vendiendo esta idea, tiene que tener lo que tú tenías, que es este 50% que decías antes, esto de eh, comunicar, que también es otra parte difícil. Yo te lo hablo desde el punto de Sí, vista de obvio. de los desarrolladores, Sí. que es desarrollar esta elocuencia o cierto tu lenguaje físico también como para tener una sincronización con la historia que estáis contando. O sea, yo creo que acá lo importante es entender, yo venía del mundo de las comunicaciones. ¿Qué significa? Yo venía del mundo del entender cómo uno tiene que escribir. Yo escribo poesías de que soy chica. La primera cuestión que partí escribiendo fue en poesía. Escribí, de entender, vengo de una familia que son de la industria creativa, son todos artistas, arquitectos, diseñadores, etcétera. Tenía una exposición al arte y a las comunicaciones, en el más amplio sentido de la palabra, muy amplia. Entonces yo venía de esa cuna, de ese nicho, de las comunicaciones. Y por otro lado, había también yo escribí un libro que se llama Estrategia de Comunicaciones, lo hice junto a un profesor, en ese momento Paul Venturino, que veo que era más seco que yo, y me metió en la cabeza la estrategia, cómo armar estrategia, un plan real de comunicaciones, me lo sé de memoria porque escribí el libro. Gente me dice, pero ¿cómo todo esto? Porque estuve un año escribiendo un libro, me lo fome. De estrategia de comunicaciones, objetivos, acciones, goal, ¿cachai? Meta, número, métrica, no sé qué. Me lo sé de memoria, obvio, porque estuve un año de mi vida escribiendo un libro de estrategia. Obvio, o sea, si no me lo sé, estoy tonta. O sea, no. Entonces, yo venía con un background de comunicaciones muy fuerte, muy fuerte. Y acá voy un hilo con lo que estoy haciendo ahora, porque me encantó lo que dijiste. Lo que a mí me pasó es que cuando hice Llévame y cuando estuve en Empresa Aceleradora, me di cuenta que este potencial 50% comunicaciones lo podía transformar en algo distinto tomando la parte de la inversión. Y es lo que hice. Y lo empecé a vender y hasta el momento me ha ido bien. Y post Innova Rock, donde Innova Rock explota, donde está en una industria que es muy distinta, es la industria del entretenimiento, del ocio, tiene contenido obvio, pero en el fondo la explosión de Innova Rock viene de un lado mucho más del ocio. Y la gente iba a nuestros eventos porque decía, oye, qué bacán, porque aprendo y estoy. Cuando pasa eso, yo digo, chuta, pero espérate, Caro, acá dejaste algo de lado. Dejaste algo de lado, no todo es tan ingenieril, si bien lo tienes, o cuadrado, sino que también acá hay una parte psicológica del ser humano. ¿Qué los mueve? ¿Qué los motiva? Que tiene que ver con lo que armamos al principio del programa. Y ahí es donde empiezo a refinar mi modelo. Y hoy día mi modelo de apoyo, de mentoría o de storytelling tiene que ver con un pilar de comunicación muy fuerte que viene desde antes de mi época profesional, digámoslo así. Un pilar de inversión y entender el mundo del Venture Capital, etcétera, fuerte, que viene de Post Llévame, no Startup Chile, Post Llévame, porque ahí lo vi en carne propia, y un pilar de entender la parte más psicológica de las personas. Empecé a meter en leer psicología, la parte más emocional de las personas, que no lo había hecho como comunicador, lo había hecho en la teoría, pero no lo había hecho nunca en la práctica como Claro, comunicadora. Y eso es lo que hoy día forma como cuando yo digo saco lo mejor de ti, yo trabajo esos pilares. bacán, bacán. Una pregunta antes de terminar este tema.
¿qué cosas o qué libros o recursos podrías recomendar para aprender más de storytelling? Lejos el mejor libro que he leído sobre storytelling es Made to Stick, que fue la recomendación directa de John Sullivan cuando yo llegué bueno, acá estoy yo, bicho increíble, y me dice, mira, léete este libro. Esa fue su primera respuesta y yo ya, me lo leí. Made to Stick creo que para mí es de los mejores libros que he leído en el tema y nunca he leído otro mejor. Bacán. Sí he leído muchos libros como de marketing, pero como que no, ¿sabéis que no? Para storytelling y pitch. Creo que Sí. es la mejor, es lo mejor que yo he leído. ¿Hay algún curso o de video o algo así que puedes recomendar o no hay muchos también? No, no sé, no, ahí no, Claro, para tener la no. alternancia entre alguien que pueda Sí, aprender sí, igual más de visual. puedo pensar en algo así, pero así que me venga a la mente y diga, oye, sí, esto. No, ahora, porque también la comunicación es tan amplia que al final hasta si uno tomara curso blanco, y día hay muy buenos de comunicación, es tan amplio que yo creo que uno tiene que, antes, quizás mi recomendación acá antes que tomar, es ver como ya, cuál es el objetivo, o sea, ¿para qué está ya? ¿Para qué? ¿Cuál es el Sí, objetivo? ¿para No qué? sé, Sí. ¿cierto? Mi experiencia es que cuando me acerco a alguien que no conozco normalmente, conozco distinto porque me conoce, entonces somos más claros, pero el acercamiento es ni siquiera, o sea, ellos están súper perdidos, pero ni siquiera saben para qué. O sea, storytelling para qué. Y creo que tú lo pusiste también en súper buenas palabras. El storytelling para generar contenido para el newsletter, cosa que generar más clic y generar más tracción, una opción. Storytelling para levantar capital, que es hacer un pitch, entonces tu story que después te puede servir también hacer la bajada distinta para generar un coverage en un media, o sea, que te publique en un diario, etcétera, y generar validación porque saliste en el Mercurio, es otra cosa. Entonces, pucha, es súper, yo creo que entender lo amplio que es la comunicación y lo duro que puede ser la comunicación, a pesar de que no parezca, porque obvio que cualquiera puede hablar, entonces por eso no parece, es el primer factor. Sí, que importa. Bueno, ahí ya me acuerdo de todos estos gorros que al final uno tiene que colocarse como emprendedor, ¿cierto? De estar constantemente aprendiendo y este tema del storytelling justamente ha tenido harta relevancia en estos últimos años. Eh, ¿Qué te parece si hablamos un poco de este evento? Entiendo de que hace poco se hizo una postulación para realizar Sí. este evento se llama el World Summit Awards, que se quiere hacer entiendo que en Puerto Varas el siguiente año. Tú, no sé, ¿me puedes contar un poco cómo has estado involucrada en eso? ¿Por qué pusiste fichas o pusiste horas de tu tiempo en Obvio, esto? obvio, súper buena pregunta. A ver, yo estoy hace casi 7 años, un poquito más de 7 años, en World Summit Awards como red, como institución. World Summit Awards es una ONG que nace hace 20 años, o sea, que tiene 2 décadas en Austria. Operan desde Salzburgo, entre Salzburgo y Viena. Y lo que hacen es que seleccionan todos los años a las mejores innovaciones en 8 categorías distintas. Son innovaciones todas con impacto social y vienen de verticales como hay una que es educación, otra que es business and commerce, etc. Entonces es como un mundial de startup. ¿Ya? Es un congreso que se hace y ellos congregan a este mundial de startup en una ciudad distinta una vez al año, siempre al inicio de cada año. Este año es en Ujú. Puebla, México, ahora en 2 semanas. Ahora este año es más tarde, pero normalmente en marzo o abril. Y el próximo año debiese, o sí, ser en Chile. ¿Ya? Yo entré a la organización, en el fondo, llevé la marca a Chile y empecé a nominar a algunos chilenos en Chile y tenemos hasta el día de hoy casi 15 ganadores. Chile ha sido el país que más ganadores tiene en la cantidad de tiempo que ha estado dentro, lo cual es icónico. Y pos de eso, ocurre que pasa el tiempo, yo me vengo a Europa y el 2020 hago un comité y invito a 3 personas al comité de selección que nos ayuden como jurado. Sebastián Díaz, Matías Rojas y Catalina Bech. Y ellos me ayudaban como jurado porque yo no estaba geográficamente en Chile, entonces dije ya, ¿cómo voy a seguir esta cuestión? Etcétera. Claro. ¿Ya? Y pasa que, y acá la historia del congreso específico, que en octubre del año pasado yo estoy en Yakarta, Indonesia, que yo llevo 7 años en la organización, entonces partí como encargada en Chile, pero después subí la organización y hoy día soy parte del directorio. Hace 4 años que soy parte del directorio global, ¿ya? Que somos 17 personas. Entonces,
en este directorio, o por ahí, no sé, en este directorio global, obviamente tengo cierta injerencia, opinión, da lo mismo, recomiendo algo. Entonces, siempre nos reunimos y había un encuentro en Yakarta, Indonesia, en octubre, y yo había justo tomado la decisión de dedicarme 100% a Carolina Rossi. Hacer mi mentoría, mi consultoría, etcétera, y no hacer como, sí, hago alguna mentoría, pero además estoy trabajando para, no sé, This is Spark, no sé, otra organización. No, estoy como, son todos Sí. mis proyectos, o sea, no míos, pero en conjunto, ¿se entiende? Como consultora. Entonces, tenía más tiempo y dije, ya, ¿sabes qué? Vamos. Y hablo con la directora ejecutiva, me acuerdo perfecto dónde fue, te cuento la historia, fue en un bus, en un taco. Estábamos yendo como del hotel a otra parte y los tacos en Yakarta yo no tenía idea, son como en Sao Paulo, en Ciudad de México, una Es locura. terrible, es muy Ya, fuerte, sí. yo, primera que estaba en mi vida, o sea, y estuvimos como una hora entonces conversando y le digo, ¿sabéis que ya? Voy a tratar de llevar esto a Chile. Yo ya había tratado 2 veces y no me había funcionado. O sea, que no es que no había tratado poco, con menos fuerza, pero había dicho, de repente, déjame ver, postulo un Viraliza Corfo, un programa de la Corfo, no me lo gané. 2018 creo que fue esto. Ya no, y ahí fue que ya no lo hago, no importa. Y ahí vuelvo y tengo una reunión con las dos personas que yo creía que eran las personas con que íbamos a conformar el Comité Chile, que es Sebastián Díaz y Matías. Los invito, los dos, lo máximo, motivados, vamos y empezamos a trabajar la propuesta. La razón por la cual yo hago esto, yo le tengo un cariño gigante a la red de WSA, para mí ha traído, he conocido amigos, me he hecho amigos, así de la vida ahí, es una red que valoro demasiado, le tengo muchísimo cariño y hay una parte personal mía que me encanta, porque la gente que está ahí me encanta. Esa es la primera razón. La segunda razón es por una razón más lógica, creo que es un evento que sí cumple con todo para ser un evento de primera categoría, que se ha hecho una vez solamente en la historia en Sudamérica, que fue en Sao Paulo, estamos yendo al Cono Sur y hay un espacio gigante para hacerlo crecer, sobre todo en Puerto Ara o en Frutillar, que es donde lo estamos pensando. Mm. Y para cerrar, ya estamos en la última y ya hay, nosotros, ya está a finales de esta semana o luego, la votación del directorio ya salió, por si acaso. Bien. Entonces, estamos O sea, bien, ya, estamos bien. ya. Y ahí, bueno, Puerto Vara, Frutillar son unas locaciones espectaculares en términos de naturaleza, de tranquilidad en general comparado a Santiago. Y eso entiendo va a ser el otro año. ¿Cómo va a ser si es que sucede, cómo va a ser la convocatoria? ¿Cómo lo ves tú con el tema no sé, a lo mejor la conectividad, ¿cierto? Nosotros tenemos con Fabián un poco de experiencia con 9.5 de cómo pueden Sí. ser estas cosas. Pero cómo lo ves tú en términos de la conectividad y la invitación que se puede hacer a los emprendedores en Chile? Bueno, yo creo que acá ustedes saben más que yo. Me encanta el ejemplo que hay puesto, porque creo que 9.5 ha sido, para mí fue, he estado 2 veces, las 2 o 3 veces, creo que 3 veces, no me acuerdo, si 3 veces, increíble lo que han hecho. La conectividad sí que sea caro, es muy caro. Ya es muy caro, necesitamos levantar mucha plata para pasaje, nosotros comprometimos alrededor de 100, 120 invitados de afuera, o al menos 100 invitados de afuera, en conjunto con el gobierno regional que hoy día nos está apoyando el gobierno regional, tenemos apoyo de 2 ministerios, también cartas firmadas por la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, tenemos el apoyo también un poco como partner de Teatro Lago, que es una institución súper fuerte en la zona. Entonces, Sí, a nivel local y de territorio estamos bien porque creo que estamos hablando con los actores que realmente saben y conocen para que esto sea de primer nivel, etcétera. En términos de Chile, yo creo que ese es el mayor tema, o sea, es llegar a Chile. Llegar a Chile es muy lejos. ujú, Y uno de los grandes temas que ha salido en las conversaciones más privadas es decir, pucha, ¿qué onda? Como es muy caro. ¿Y cuál es mi respuesta? Digo, sí, es caro. Además, Chile es caro. O sea, no es solamente caro llegar a Chile, es caro Chile. Entonces, todo para nosotros a nivel de presupuesto estamos levantando un presupuesto súper alto porque si no, no podemos asegurar la calidad del evento ni la realización del evento como se tiene que realizar. Y eso, obviamente, es un desafío gigante. Yo espero, como chilena, tener el apoyo del mundo privado chileno para hacer que esto pase. Obviamente que sin el mundo privado el Congreso no pasa. Nosotros hoy día tenemos apoyo del mundo público, que es súper importante, obvio, pero sin el apoyo del privado el Congreso es imposible que pueda mm, pasar. claro, Ahora, yo creo que va a claro, pasar, claro, obvio. y ahí hay un tema ahí, como tú hablábamos hoy te mencionaba el tema 9.5 que tiene que ver hay como dos fases ahí. Bueno, en tu caso tres, que es como
en realidad sí, hay tres fases, que es como hacer que el evento pase oficialmente. Después viene como toda esta fase de levantamiento de capital, de cierto de sincronizar público con privado. Y después viene el evento en sí, que también, que es un poco lo que mi comentario, que es como de sincronizar el tema hotelero, el tema de transporte, el tema del venue, todas estas cosas que claro, que son Ah, sí, ya la bajada más práctica, ¿cierto? Y sí, también sí. ahí hay creo que un desafío especialmente, bueno, con Puerto Vara, Frutillar, que yo entiendo, que a lo mejor me puedo estar equivocando, pero Puerto Vara se ha vuelto muy eh, eh, más ocupado, ¿cierto? Con más gente que se ha ido para allá post pandemia. Sí, Y ahora, entonces, nosotros, sí, nosotros ya tenemos confirmado, nosotros tenemos un poquito más del 20% del presupuesto confirmado, ujú, del gobierno regional. Por otro lado, tenemos el apoyo oficial de dos ministerios y también tenemos el apoyo del gobernador. O sea, la parte pública nosotros ya la tenemos. La propuesta fue hecha con ya como parte de la plata adentro, parte del apoyo electo, porque si no, no lo hubiéramos hecho. Imposible. O claro. sea, ya como que, ok, eso ya está avanzado. A nivel práctico, esto funciona como la FIFA. Yo siempre digo, funciona como la FIFA, pero no, sin corrupción, que yo Sí, sepa, sí, no lo eso yo estaba pensando. Obvio, es un mal ejemplo, pero este es el ejemplo que a mí se me ocurre, ¿ya? Para explicarlo en fácil. Básicamente nosotros, claro, somos el equipo de avanzada, seleccionamos el lugar, tenemos toda esta estructura armada que ya está, tenemos confirmado el Teatro del Lago, tenemos las fechas confirmadas del 7 al 11 de abril, tenemos reservado, fuimos a hacer una visita técnica a Puerto Varas, ya a Frutillar, en marzo, confirmamos los hoteles, o sea, el transporte interno, toda la parte práctica está confirmada, levantamos el 80%, no digamos 100%, 80% del capital, del cual ya tenemos un 25%, que es público, nos falta el privado, y tras eso entra el equipo global de World Summit Awards, que son como 8 personas. Y ellos se hacen cargo en conjunto con un actor local, que en el caso de nosotros, el venue es Teatro El Lago, que tiene su productora, etcétera, y nuestro mano operacional local es Quetragua, a través de la Jurrutia. Pero ellos llevan su equipo y se hacen cargo un poco de la dinámica de todo el evento. O sea, a nivel que los pasajes los compra directamente World Summit Award, ni siquiera los compramos nosotros, World Summit Award Internacional. Entonces hay un sistema que debiese, acá, yo digo, debiese funcionar bien, ¿no? Yo estoy esperando, pero, pero bueno, yo tengo experiencia haciendo conferencias, nunca al nivel de liderarla, nunca al nivel tan grande como esta, a nivel de trabajarla sí. Trabajé en Campus Party en el Cono Sur, que hicimos una conferencia de 45.000 personas 2 años consecutivos en Argentina. Yo estaba encargada de la parte de como directora de ver la área de emprendimiento, los Ujú, startups, mm. lo mismo. Pero sí, pero ahí nuestra confianza también está puesta en la organización global y de cómo Sí. ellos hacen esto en todos los países. Bueno, seguro van a aparecer varias sorpresas ahí que un poco también como por qué, ¿cierto? Uno hace estas cosas para ver qué va a pasar y resolverlas. Claro, bueno, hemos hablado de muchas cosas. Quiero preguntarte dos preguntas para el final, para cerrar este podcast. Ujú. La primera tiene que ver con este formulario que yo siempre comparto con los invitados y en específico con una pregunta que me gusta hacer que es ¿con quién tú te tomarías un café o una cerveza? Un personaje histórico, un personaje del pasado. Y aquí tú respondiste dos cosas. eh, y quiero preguntarte por esas dos, porque la primera, tú me dijiste, quiero, o sea, seguro con un cantante de alguna banda de rock famosa. Eh, Es que primero, por qué cantante? Por qué no puede ser el guitarrista? No sé. baterista. Sí, no, quizás puede ser Sí. de baterista. No, no, olvídate. Mira, es muy interesante porque mi acercamiento con la música, voy a poner el caso del rock, porque mi acercamiento con la música rock llegó por Innova Rock. O sea, mi cultura musical es nula. Nula, nula, nula. Ah, Yo entro en Innova Rock con mira. una cultura de nada. O sea, entiendo, o sea, apenas sé quién es Freddie Mercury, ¿cachai? O sea, nada, nada, nada. Y yo aprendí mucho porque obviamente me tiraron en un lugar. Es como insólito, o sea, yo entré a la Futuro, que es como la radio donde están toda esta gente que realmente Rockera, sabe de claro. rock, y yo Ujú. ahí diciendo, no, es que yo en verdad no sé, escucho reggaetón, ¿me entendí? No, no sé. No, pero una lejanía, perdón, muy grande con el mundo rock. Y con Innova Rock yo me acerqué realmente. Y aprendí.
porque me enseñaron, de que podía haber la explosión musical y la creatividad musical, está bien, sí, del cantante, de que el baterista, lo que sea, de una manera distinta, que en el fondo era un proceso para ellos llegar a ser la banda y para poder brillar como tenían que brillar. Y ese proceso estaba lleno de, obviamente, desafíos, caídas, etcétera, y era demasiado interesante. Porque a nivel humano, conocer esa historia de gente que la hizo y que siguió su pasión, no importa cómo, para mí fue como wow. Entonces empecé a leer mucho más del tema, pero porque no leía nada antes. ¿Ya? Y por eso puse eso ahí. Y por eso tampoco lo pongo con un nombre y un apellido, porque sí, podría ser, sí, Freddie Mercury, o podría ser, no sé, por, Bowie, no sé, por el personaje que es Bowie, pero no importa quién sea, me gusta mucho la historia, a mí me gusta mucho aprender de la parte de los personajes, siempre me ha gustado, siempre fue algo que me Sí. gustó de pequeño también. Sí, Sí. pero curiosamente Tadachi dijo Freddie Mercury en esta respuesta y No, olvídate de Freddie Mercury, nos no, pusimos a hablar no, de su proceso de inmigración y el tema sí. también bueno, su No, preferencia pero hablemos, sexual. podemos hablar de Bowie, ¿cachai? Como una transformación Sí, constante. Y que en el fondo esa sí, transformación constante hacía que él fuera como en la lista número uno todo el rato, porque innovaba todo el rato, hacía las cosas distintas. Por claro. ejemplo, no sé, Claro, estoy... sí. Bueno, y ahí cuántos ejemplos hay, ¿cierto? Con bandas que reescribieron un poco el rock en los años 70. Pues, podemos hablar de Led Zeppelin, de Pink Floyd, 100%. ¿cierto? De bandas que estuvieron como un poco partiendo de la psicodelia, pero moviéndose después a su estilo más propio. Entonces sí, hay muchos ejemplos. ¿Puedes darme algunos libros que te has leído? Dijiste que te habías leído algunos libros de banda. No, no me he leído ningún libro de una banda. Ah, ok, No, pero no, no, no. He leído sobre la historia, tuve que leer sobre la historia de estos personajes porque teníamos que entender por qué, por ejemplo, como a eso me cuál era refería, la sí. approach de Bowie, etcétera, pero no como un libro así específicamente, no. Ok. No, 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 Ok, no, no. entonces Bowie ahí parece que tiene Yo creo que Bowie sí, porque me llamó más la atención en términos de como su constante transformación. Y al final yo creo que cuando uno hace constantes transformaciones como ser humano te cansas. Pero al final a él parece que no lo cansaba, sino que al revés lo activaba. Porque cada vez empieza que le empieza a ir mejor o que vende más. Entonces, para mí ese proceso me parece interesante, como cualquier ser humano, por ejemplo. claro, todos los personajes que él tenía, ¿cierto? Que Sí. tuvo, que desarrolló Camaleón, durante un poco su como, carrera, claro, claro, como que va cambiando, súper interesante. bacán. Y el otro lado de la pregunta que me responde, que en realidad no es el otro lado de la pregunta, tu respuesta, me colocaste a dos personas que están vivas, eh, que Ah, es vamos, ¿no? Obama primero, sí, Ah, y sí. después, bueno, no viva, el segundo es Freud, entonces, Ah, nada que ver, ya, sí, verdad, sí, freudiana sí, que no lo sí. veía. Ya, tú súper distinto. Obama, es que yo cuando estaba en la universidad, yo siempre encontraba que Obama era así ya, chao, seco. Porque además encuentro que él tenía una retórica súper avanzada y comunicaba excelente. Me acuerdo que cuando sale la primera campaña presidencial, cuando sale electo, me vi el discurso completo, como creo que fue en vivo y yo así me sentía así americana, así, nada que ver. Porque me sentía, me llegó tanto todo lo que él decía que fue como wow. Entonces, para mí Obama siempre fue alguien que era un referente por cómo él, como su historia de vida, por cómo él comunicaba y cómo lograba mover masas de una manera, creo que distinta como en ese momento yo lo había visto, al menos de alguien que llevaba el puesto de Estados Unidos. Y creo que Mm, también como que rompe un techo de vidrio a nivel de Occidente, no solamente Estados Unidos, ¿ya es cierto? Como que levanta esta bandera de ser el primer presidente como afroamericano, pero además que vivía, o sea, ni siquiera nace, o sea, que también como que con una percepción del mundo más amplia, de una religión que no es la constante, o sea, no protestante, no cristiano, en ese momento al menos, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí Obama sí, y hasta el día de hoy creo que encuentro increíble. Sí me leí el libro de la Michelle Obama, que sacó, que ya se me olvidó, pero es como su autobiografía, que también lo sí, encuentro súper interesante. lo sacaron más o menos ahí al mismo tiempo con el de Obama, sí. Como bueno, que ahí va como con la parte más del rol de la mujer, o Lean también, obviamente me lo leí, pero bueno. Sí. Y Freud, súper distinto. Freud
viene más por la parte más de la Caro de ahora, ¿cierto? Como que tenemos esta etapa de como que la Caro como que parte emprendiendo en la universidad, que motivada, después que se mete a Startup Chile, llévame, VC, no sé qué, pero después que se acerca mucho más al mundo de la psicología porque se da cuenta que el emprender tiene una parte de psicología súper fuerte y por eso puse a Freud, en verdad. Y lo pongo más que por el detalle de lo que Freud hace, porque ahí hay una serie, o sea, hay varias verticales, sino que es porque es como, es el padre de la psicología y que antes de eso al menos creo que no se veía esta ciencia, entre comillas, o ciencia, como una ciencia, ni tampoco se estudiaba y es un fenómeno súper reciente. Si uno va bien hoy día, que bueno, está el Museo de Freud y todo el tema de lo que él fue, y te das cuenta lo reciente que es. Mm. Eh, por eso lo Sí, puse ahí. completamente, completamente. Te quería una pregunta chiquita por lo que decías de Obama. ¿Hay algún otro político, énfasis en la palabra político, que tú creas que Latinoamérica o en Europa que tenga como esa misma capacidad de comunicación? No, no que yo pueda pensar igual. Y todos los políticos que pienso siento que son como Claro. que, como que no te podría, o sea, no sé, por ejemplo, encuentro que no sé, la Ursula von der Leyen, por ejemplo, en la Comisión Europea, Ujú, ¿cierto? La presidenta. ujú, O sea, más allá de que el contenido que ella pueda comunicar es muy fuerte en términos de unión de los europeos, que los europeos casi que se olviden, no, pero que se olviden un poco de donde, que la bandera de Europa pese más que la bandera de sus propios países, esa es la lógica, ¿cierto? O sea, que en el fondo yo estoy de azul, que sean como más europeos con la bandera azul más que la bandera italiana, la bandera portuguesa o la bandera española o lo que sea. Creo que si bien los mensajes son comunicados muy fuertemente y comunicacionalmente están entrando bastante, para bien o para mal, están entrando fuerte en la generación europea, también creo que hoy día hay una... Es que hoy día políticamente estamos como en un mundo tan partido en dos que nada, no sé, creo que todo súper crítico, no la podría defender tampoco, cierto que hay cosas que no me gustan. Entonces, es una, es una pregunta muy difícil de responder hoy día por la sí, situación política que estamos a nivel global, que es como sí, sí, claro. Es como de divisoria, de es polarización, súper sí. divisoria, entonces está todo súper marcado porque así es más divisoria y sacar a la Están fuerza. formando los bandos. La Sí. última pregunta, Caro. ¿Qué estás leyendo o qué libros nos recomiendas que hayas leído actualmente? A ver, el último de este gallo que fundió Adobe, déjame, yo hago déjame ver mi audiobook. Yo hago algo que Messi, eso sí, Da Messi Middle, estaba tratando de acordarme, Da Messi Middle de Scott Belsky. El último que me leí fue, o sea, que no me leí, que escuché en audio, Sí. ¿ya? Da Messi Middle de este gallo, es muy buen libro porque está dividido son una serie de capítulos, pero cada capítulo está como, te da una estructura para hacer una empresa y él la va contando de acuerdo a su, obviamente, experiencia personal. Entonces, y además viene del mundo de las industrias creativas, que es un mundo que en mi opinión normalmente no se toma tan en cuenta o no hay tanto referente, y él es un excelente referente porque entiende perfectamente la cabeza de los diseñadores, el cómo piensan, el cómo procesan, y además le tocó estar en todas, o sea, armar la empresa, después venderla, etcétera, etcétera. Entonces, es el fundador de Behance, por si acaso, la plataforma Ajá. está de Sí, diseño. de diseño, sí. Para mí, para mí o sea, ese es el último que me escuché. Y lo encuentro muy, muy, muy buen libro, sobre todo para aprender a estructurar y sobre todo si es que tienes relación con la industria creativa, como que la tiende, es súper práctico, súper directo, pero lo tiendo a entender. Y lo que te iba a decir es que lo que yo hago es que los libros que son más como de aprendizaje o más relacionados a la parte más profesional, yo normalmente los escucho, no los leo. ¿Ya? Y en mi Kindle yo leo novelas o cosas que no tienen que ver con mi mundo más profesional, sino que a veces tonteras. Y lo divido así, lo empecé a hacer un poquito antes de la pandemia. Ajá. Por ejemplo, tengo la mayoría de o sea, si yo veo acá en mi audiobook, claro, o sea, The Culture Son Map, todos ¿cachai? de La startups o mayoría, de cosas algunos, profesionales. Ujú. sí, sí, sí. Sí. Pero por ejemplo, una novela como de la Sally Rooney o lo que sea, me la leo en Kindle. Me la leo. Ok. ¿Y qué novelas hay o qué estilo estás siguiendo ahora para el Kindle?
la última que me leí fue una de las Sally Rooney, que ¿Cuál? tienen, ¿Qué libro? que, Conversation with Friends. Conversation Talks with Friends, Conversation with Friends, creo que. Ok, Sí, creo que es sí, Conversation with Friends, de la Sally Rooney. Y a mí me gusta mucho como obviamente el cómo escribe, o sea, que sea, me gusta que haya diálogo, que yo creo que ella lo trabaja muy bien, me gusta que se muestre mucho las emociones, que creo que como novelista también lo muestra muy bien. Eh, claro, bueno, pasa, la mayoría de su contexto es como más europeo, pero al final son novelas que son fáciles de leer, tiene una parte emocional súper fuerte, que a mí me gusta, porque es como que me meto en el personaje, etcétera. Y además creo que juega muy bien con los roles de las relaciones, que uno es su fuerte como escritora, sí, sí. por Bueno, ejemplo. me leí Normal People de ella hace Ah, también un par de años sí, ya. atrás. Me costó un poco porque lo leí en inglés y quiero, Sí, ojalá, releerlo en no, español. Sí, ya. No, sí, yo también, sí. sí. Yo también, bueno, ahí igual depende como cómo te llegan los libros. Como encuentro que hay libros, no sé, yo normalmente leo en el lenguaje que escribe, o sea, en el idioma primer idioma, pero por ejemplo ahora en el verano de Chile ahora, antes de ese me había leído uno de la Isabel Allende, que creo que son Mujeres de Alma Mía, que es un libro muy autorreferente también de ella, porque cuenta su historia, quiénes son las mujeres que han impactado su vida, etcétera. Pero ese libro me lo leí en italiano porque lo compré en italiano, que normalmente no hago, pero igual me sirve porque así aprendo más idiomas. Pero por ejemplo, ese fue otro libro que también es súper... ese me lo leí en físico, pero no lo Ah, claro. escucho en el audiobook, ¿cachai? Claro, claro, claro. Sí, a mí me pasa un poco al revés, porque a mí me gusta tomar muchas notas, entonces Ah, ya, ya, ya. los de profesionales, como tú, los de trabajo, los leo en físico, porque me gusta tomar notas, no escribir en el libro, pero sí colocar algunos post-it ahí. Y lo que he hecho últimamente también es alternar. Me compro la versión en Kindle y la versión en audio. Entonces así puedo estar también como experimentando Ah, la novela desde... está bueno. Bueno, yo leo mucho suspenso y misterio y thriller, entonces me gusta también verlo del lado audio. Está bueno, está bueno. Sí, No, yo, no, o sea, alguna vez, pero no ahora. bacán, bacán. Así que Oye, Caro, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido para mí una conversación muy entretenida con muchos matices y temas que conversamos. Yo creo que me encantaría tener una parte 2 cuando pase otro año. Estábamos bromeando antes de empezar el podcast de que nos costó más o menos un año llegar sí, más, a la primera demasiado, conversación. años, años, años. Pero me encantaría tener una segunda parte y ojalá, bueno, cierto, alguna vez juntarnos ahí donde nos encuentre el mundo, no sé si en Chile o en alguna parte en Europa, pero bacán, muchas gracias. ¿Alguna cosa que quieras decir? Te puedo dejar, te voy a dejar ahora unos minutos para que puedas decir unas palabras finales. O sea, yo hoy día no estoy trabajando mucho con Chile, o con emprendedores chilenos, o con organizaciones chilenas, pero feliz, obviamente, siempre trabajar con Chile, ¿no? O sea, yo feliz, soy chilena, así que lo invito es mi autorreferente, a visitar mi página web, carolinarossi.com, a seguirme en redes sociales, @carorossi, escríbame, yo siempre voy a contestar, si no contesto, escríbame de nuevo, yo soy súper, o sea, tiendo a contestar todo lo que me mandan, no importa cuánto sea, y, y feliz de conocer como nuevos proyectos o nada, si alguien tiene una pregunta, obviamente también siempre abierta. Eso. Bacán, vamos a dejar todos los links de los libros que hablábamos, de los links de la Caro, de todo esto del World Summit también, los vamos a dejar en este episodio. Así que eso, Caro, que tengas buen fin de Súper, día y estamos conversando pronto. súper. Muchas gracias por la invitación, gracias Felipe. Y nada, saludo a todos y nada, Nos estamos vemos. conversando. Ch- Nos vemos. Vale, chao. Chao.